a todos los que están conectándose. Se va a hablar un poco sobre algunos aspectos a considerar si es que vas a iniciar con un proyecto artístico, cultural, ya sea del área que te desempeñes, sea música, sea teatro, sea danza. Y bueno, estoy considerando 5 aspectos, obviamente no son los únicos, hay más, pero son desde un aspecto más administrativo que muchas veces no tomamos en cuenta y el tiempo nos gana y empezamos a tener problemas al respecto. El primer punto es identificar si va a ser el único proyecto que yo voy a realizar. Esto es, cuando yo decido empezar un proyecto, generalmente en el campo de las artes, vamos a requerir pues más de una persona. Por muy independientes, por muy solitarios que seamos, siempre vamos a requerir que otra persona nos auxilie. Y con base a esto es de que surge este primer tema. Si yo decido empezar un montaje, en este caso teatro, pues yo tengo que convocar personas, ya sea actores, creativos, técnicos, publicistas, y yo puedo tomar la decisión de únicamente quiero crear un proyecto con ellos, o bien está considerándose tener más proyectos de por medio, porque muchas veces simplemente te surge la idea de quiero hacer un montaje de tal tipo y necesito estas personas y se acabó. Pero a veces decimos, bueno, si funcionamos bien como equipo de trabajo, podemos empezar a vislumbrar otros proyectos. Pero muchas veces no planteamos esto desde un inicio y esto nos lleva al siguiente punto, que me refiero a lo que es definir si vamos a crear una nueva agrupación o vamos a ocupar una que ya tenemos. A mí me ha tocado que me inviten a muchísimos proyectos en toda mi trayectoria artística, que ya tiene más de 10 años, por lo menos empecé a hacer teatro en el 2008, que fue el año en el que ingresé a la universidad, y pues he estado en muchísimos proyectos donde me invitan, estrenamos, damos funciones, según vamos a hacer más proyectos, y bye, ¿no? Nunca más nos volvemos a ver o coincidir en el mismo proyecto, ya sea por cuestiones personales, ya sea porque no coincidimos en tiempo, ya sea por cambio de intereses, y cualquier situación es válida totalmente. Pero si es necesario, pues decidir de que si vamos a hacer un nuevo grupo, cómo se va a llamar, porque hay que crear la marca, que además ese va a ser el tema de la próxima semana, o si voy a ocupar alguno que ya exista, cuál vamos a ocupar, quién va a ser el responsable, quién va a ser el director, y pues muchas veces a partir de ahí surgen muchos problemas, porque por ejemplo me tocó que me invitaron a un proyecto y precisamente estaban en esta disyuntiva que yo les planteé sobre quién va a quedar como el proyecto, bajo qué nombre va a quedar, ¿no? Bajo tal empresa o bajo tal agrupación, considerando obviamente la trayectoria de cada uno, cuál tenía más tiempo, cuál tenía más experiencia, sobre todo si tú tienes considerado presentar en alguna beca o en algún estímulo, generalmente te piden una trayectoria. Entonces, si tú empiezas a crear un proyecto y creas un grupo y luego se disuelve el grupo y luego creas otro proyecto con otro grupo y se vuelve a disolver y vuelves a crear otro grupo, otro proyecto y se vuelve a disolver, obviamente nunca estás generando una trayectoria, o por lo menos a partir de un grupo. Tú como artista, obviamente sí tienes una trayectoria en todos los proyectos que has participado, pero sí es muy importante que decidas realmente bajo qué nombre va a estar respaldado tu proyecto. Si va a ser un grupo que ya tienes, pues tratar de respetarlo, de cuidarlo, de cobijarlo y que este no desaparezca, porque a veces es mucho trabajo el que le invertimos en poder crear un grupo, que la gente ubique el nombre para que el día de mañana se peleen o cada quien tome como diferentes rumbos y todo lo que se trabajó en ese proyecto pues es como si no hubiera pasado nada. Otro aspecto muy importante a considerar
es respecto a la organización del grupo. Esto es el organigrama, que muchas veces no nos gusta hablarlo, lo damos por hecho, lo damos por sobreentendido, y esto llega a ser un problema a la larga, porque nosotros cuando decidimos armar una agrupación para albergar un proyecto, nos enfrentamos a que tenemos a alguien que es el director, que generalmente es el director de escena. Y generalmente viene siendo el director del proyecto. Pero tenemos también al asistente, tenemos a los actores, tenemos al productor en algunas ocasiones, muchas veces todos hacemos todo, que es lo más común en el teatro independiente. Pero diríamos que en la agrupación no decidimos bajo qué esquema vamos a trabajar, si va a ser una estructura vertical o una estructura horizontal. La estructura vertical como tal es cuando se tiene muy claro los roles de una forma donde tenemos a alguien que está arriba, alguien que está abajo y más abajo, ¿no? Y también tenemos la estructura horizontal, que diríamos todos somos iguales completamente. El detalle es que ambas tienen tanto cosas buenas como cosas malas. La estructura vertical nos da mucha claridad sobre quién es el líder, quién toma la última palabra, quién toma las decisiones, pero en la horizontal pues todos tenemos que llegar a un acuerdo y eso sabemos que muchas veces llega a ser un problema muy grande, sobre todo en la toma de decisiones importantes. Entonces, sí es importante desde el inicio de la consolidación de la agrupación para el proyecto decidir quién va a quedar a cargo, de decidir las responsabilidades, las obligaciones de cada uno, porque si nosotros damos por entendido que alguien era el director y era el que tenía que resolver las situaciones legales que llega a haber en algunas ocasiones, entonces es por eso que es necesario decidir si va a ser una organización vertical, si va a ser horizontal, si va a haber una persona responsable totalmente, si va a ser responsabilidad compartida, porque muchas veces yo trabajo mucho bajo el esquema de colaboradores, donde yo asumo la responsabilidad de muchísimas cosas y las personas que trabajan conmigo, ellos únicamente pues se encargan como de hacer la labor que les corresponde, pero pues yo me tengo que hacer bolas en todo lo demás que vaya surgiendo. Entonces, también si van a ser socios, todo lo que implica ser socios a nivel de desgaste, de trabajo, de sacrificios. Y a veces, pues eso pasa, damos cosas por entendidas y nos enojamos porque los demás no responden como nosotros quisiéramos, cuando ellos solamente creían que eran pues colaboradores o invitados para el único proyecto. Entonces nos ahorraríamos muchos problemas realmente si desde el inicio estableciéramos un organigrama muy claro donde incluso se anotara por escrito las responsabilidades de cada persona. El cuarto punto se refiere a lo que es la proyección que se tiene del proyecto. Esto es el tiempo que nosotros le vamos a invertir para la creación, para la comercialización y el tiempo de vida en sí del proyecto. Porque muchas veces decidimos empezar un proyecto, digo, voy a montar una obra, convoco a la gente, comienzo a ensayar, pero empezamos a ensayar. Y no ves para cuándo estrenar. Y se vuelven procesos muy largos, muy tediosos, te llegas a chutar en un proceso de montaje 6 meses, 1 año, y en ese lapso no cobras, no tienes funciones, no ves para cuándo, le inviertes mucho tiempo, abandonas otros proyectos. Entonces, sí es importante como el delimitar de manera puntual el tiempo que voy a llevarme yo de proceso de creación, cuánto tiempo la voy a mover y cuál es el tiempo de vida que va a tener mi proyecto. Si únicamente va a ser por una temporada, si solamente va a ser por única ocasión, o si es un proyecto que realmente tengo planeado, pues moverlo durante el tiempo que se pueda, que la misma gente lo pida, que se cuente con los recursos humanos para moverlo, y con base a eso, pues nosotros poder decidir qué tanto va a durar.
Hay proyectos que, por ejemplo, montajes que se hacen para muertos, que es muy común en la zona de Jalapa. Son proyectos que, pues, son para única ocasión, para 3, 4 días, hacerlo intensivo y ya. Y no vuelves a retomar el proyecto. Pero a veces son proyectos que dices, me gusta y quiero seguirlo moviendo y la gente lo sigue pidiendo. Hay obras que llevan añísimos en cartelera, que también hay temporadas que las dejan descansar, también para que pues se vaya reciclando el público. Y hay momentos donde ya dices, pues ya me cansé de este proyecto, ya no lo quiero retomar, y es válido también. Pero sí es importante desde un inicio plantearse hacia dónde quiere uno ir con el proyecto. A mí me ha tocado ver muchísimos proyectos, sobre todo mucho de becarios, que cumplen con su requisito de dar sus 6 funciones, 12 funciones, según las que establezcan en su proyecto, y nunca más las vuelven a mover. Y es donde uno se cuestiona, ¿para qué piden un estímulo con el que trabajan, viven, crean y luego lo dejan morir, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, que uno pueda realmente decidir cuál es la proyección que tiene, cuál es el tiempo de vida que va a tener y tratar de sujetarnos a porque pues es muchísimo tiempo el que se le invierte, mucho trabajo, como para únicamente dar un estreno, dar 2 funciones y ya. Cuando uno sabe que atrás de eso hay muchísimas horas de trabajo de por medio. Y el último punto, que llega a ser el más incómodo para muchos, pero creo que es muy importante y muy necesario de hablar, sobre todo porque creo que denota mucha madurez, es plantear desde el inicio qué pasará cuando se disuelve el proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque muchas ocasiones nosotros pensamos que los proyectos van a ser eternos, que la gente que va a trabajar con nosotros va a estar siempre ahí. Y pues sabemos que a veces no necesariamente son situaciones personales, de que te enojes con la gente o ya no coincidas en la misma concepción del arte, sino que va más allá. A veces uno, no sé, aquí en Jalapa es muy común que vienen a estudiar, gente de fuera, se queda aquí, acaba la licenciatura y se mudan a otro lugar, ya sea que regresan a su ciudad de origen, van a probar suerte en otras ciudades, pero mientras eso pasa, pues obviamente hay proyectos que tienen que dejar ir. Y ahí pues queda de uno pues buscar reemplazos o decir ya, ahí queda el proyecto. Y creo que es importante decidir sobre qué es lo que se va a hacer o considerar este panorama desde un inicio, porque en algunas ocasiones uno tiene pues vestuario, producción, escenografía, títeres, un montón de cosas materiales que también muchas veces entre todos pagan, o si una persona que fue la que lo pagó, pues obviamente esa persona se lo queda, ¿no? Sería como lo lógico. Pero si se hizo la obtención de recursos fue colectiva para adquirir el bien, pues obviamente pues uno diría, ¿quién se lo va a quedar? ¿Quién se va a quedar con la escenografía? ¿Quién se va a quedar con el vestuario? ¿Quién se va a quedar con los derechos? ¿Quién se va a quedar con? ¿Y quién se va a quedar? ¿Y quién se va a quedar con? Entonces, creo que es importante hablarlo desde un inicio, sobre todo porque uno está como con la cabeza fría, uno está tranquilo, uno no está enojado y se puede llegar como a acuerdos mucho más justos y más conscientes y más consensuados. Si hubo algún conflicto y uno se encuentra molesto y obviamente uno no va a tener como la cabeza tan fría para poder tomar decisiones de esta índole. Entonces, creo que sí es muy importante hablar sobre esta perspectiva de decir, ok, ahorita estamos trabajando muy bien, pero ¿qué pasaría si el día de mañana decidimos ya no seguir juntos en este proyecto, en esta agrupación? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y ponerlo por escrito. Yo siempre prefiero como todo por escrito para que no pase esto de es que yo creí, es que yo pensé, es que yo me imaginé, yo intuí, yo di por hecho. Entonces, mejor ponerlo todo en papel
nos ahorramos problemas, lo firman todos y se quedan una copia todos y pues en caso de malos entendidos o cualquier situación que se preste, puedas tú llegar como a resolver esto. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like a la página de Facebook si no le has dado, igual a mi página de Instagram si no le has dado follow. Y también se aceptan sugerencias de temas que te interese que hable, pónganlo en los comentarios, ahí en el videito, sea donde lo estén viendo. Y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.